Hay penalizaciones que son a largo plazo. ¿Ya? Generalmente esa una no las logra ver. No hay a ver una planificación de 8 o 10 años. Pero hay un tipo de planificación que se establece en una etapa formativa hasta el desarrollo del entrenado. ¿Ya? Cuando establece de 8 a 10 años más o menos sobre el loco. Después si esto es una de mediano plazo, comúnmente está, nosotros la podemos ver si está con los ciclos olímpicos. Apenas termina un ciclo olímpico de un deportista o de los deportistas, comienza la planificación para el próximo Juego Olímpico. ¿Ya? Las de corto plazo, de 2 años, y las anuales, comúnmente son las que más veo. ¿Ya? Estas planificaciones anuales. Macrociclos. Ojo con el tema de los mesociclos, los macrociclos, que por ejemplo, mesociclo no tiene por qué ser un mes. Yo puedo hacer una planificación de un mesociclo que pueda tener 5 o 6 semanas. ¿Ya? Comúnmente uno va a ver 4 semanas en un mesociclo, pero no tiene nada que ver que yo no diga, oye, ¿y por qué estructuraste aquí como 6 semanas? Eso no es mesociclo, sí, también puede ser. Lo mismo con un macrociclo. No tiene por qué ser macrociclo un año. Generalmente se establece así, pero yo puedo tener un macrociclo o puedo tener 2 macrociclos en un año. Si tengo 2 competencias importantes en el año, yo la pasaré en 2 macrociclos. ¿Ya? La planificación a largo plazo. Y ahí se establece de formación, de base, y lo que habíamos comentado, la de especialización de los 2 a 13 años y la de alto rendimiento de los 16 a los 18 en adelante. ¿Ya? En términos de fase, la de preparación, construcción, de especialización y la de alto rendimiento. ¿Bien? Acá suele ser que al niño empiece ya a tomar el rumbo del deporte. ¿Ya? O sea, él tiene características hacia el deporte y ya lo empiezo a formar desde lo físico, lo técnico, con esta persona. Por ejemplo, Roger Federer, que nosotros sabemos que no juega tenis, en un momento determinado él pasó en su etapa de especialización por varios deportes. Y tarde, 18, 19, de hecho ustedes no recuerdan, si nosotros poder analizar la etapa de Roger Federer, la etapa de especialización, no es que él haya marcado un precedente. Después cuando era adulto, él tomó más resonancia, desarrollaba otro deporte y eso lo hizo hacer tener más habilidades para lo que después finalmente fue el capo di tutti del tenis. ¿Bien? El capo di tutti o de Big Boss. ¿El Big Boss? Sí, el Big Boss. Bueno, acá se grafica en términos de edades y los tipos de premiación de largo plazo, de medio y corto plazo. ¿Ya? ¿Y qué va ocurriendo con respecto a las formaciones de ellos? Por ejemplo, en esta etapa de formativa, de la educación física, recreativa, utilitaria, en cierta edad. Preparación inicial, preparación previa de base, 11, 12, 13 años, ¿ya? Y la especialización que por entre 14 y 15 años. ¿Ya? O sea, acá en esta etapa la idea es entregarle todo lo que son las habilidades motoras al chico, que haga un cimiento de lo que después van a ser entrenamientos específicos de su deporte. Bueno, acá de nuevo se empieza a repetir en términos de edades, cuánto dura, por ejemplo, la etapa de iniciación con respecto a esta planificación de 2 a 3 años, y el objetivo, resolver problemas con la adaptación de la disciplina. ¿Ya? Recomendable que el niño se inicie explorando muchas alternativas deportivas, insisto, y eso que ustedes son padres y los que no son, no le entreguen el deporte a ustedes que les gusta. La idea es que él tenga una ventana, un abanico de posibilidades, que su hijo, porque estamos hablando ya de un tema de uno, tenga él muchas posibilidades, ojalá toda la riqueza posible de todos los deportes, porque el día que elija uno, imagínense, va a tener habilidad de deporte individual, dígame. Profe, de hecho lo que dice usted es verdad, incluso, bueno, en el fútbol, uno a los niños antes de los 13 años no le da un juez, el fútbol no le
lo dice ya este tú. Miren, bueno, yo les comento a mis conmigo también para la escuela de fútbol. Siempre a mí me preguntan de repente estudiantes o amigos, oye, ¿qué querés que tu hijo, de qué posición juegue? Oye, mi hijo, mira, juega delantero. Yo de verdad digo, sí, tiene ciertas condiciones. Es goleador, le pega oreja, gol. De verdad. Puede girar, la primera que tiene, gol de uno. No es habilidosa, no. En la primera gira, ¡pum! Listo, sí, gol. Queda así, gol. Pero si él me dice el día de mañana quiero ser nadador, ¿será? Ahora en casa. Va a ver a mí. Yo estaba viendo a una escuela de artes marciales de Kung Fu. El chico nos decía que si uno practica mucho un deporte, lo más probable es que su hijo salga con esa genética. O sea, que le guste lo mismo, que pueda dedicar a lo mismo. Cuando uno practica mucho algo. Miren, No sé si yo creo que ustedes se dan cuenta y uno comúnmente tenía un amigo que era bueno para todo. Yo tengo un amigo en Sanitaria, el Pablo Miranda. Pablo Miranda jugaba a la bolita, era crack. Jugaba al trompo, era crack. Jugaba a tenis de mesa, pum. Se fue a probar a Unión Española. En eso entonces que entrenaba Unión acá en la calle que está del Cerro Santa Lucía Carmen. Antiguamente ahí está lo que era el equipo de básquetbol de la Unión Española. Quedó. Y jugando después, ese momento terminado, empezó a tener la captación de otro equipo. Se fue a probar de fútbol, quedó en O'Higgins porque era originario de Rancagua, quedó en O'Higgins. Oye, pero para todo. Y uno así empieza a ver con esta riqueza de habilidades que ha adquirido otros deportes que lo sumaba al desarrollo personal en la cosa que él realizara. Yo, por ejemplo, jugaba fútbol, jugué un tiempo fútbol. También jugué era seleccionado de mi colegio en básquetbol. Handball, cuando lo practiqué en la universidad, bien. Para natación, horrible. Y me dijo, crack para la piscina. Pero yo era horrible en natación. O sea, no es que no haya tenido los estilos, sí me costaba, pero tenía muy poca flotabilidad. Me costaba mucho, por ejemplo, me acuerdo, y le digo esto en una competencia, típica competencia de universidad. Ya, el profesor nos gustaba ya, diurno vespertino. Ya, ¿dónde tenía que ir? Uno tenía que inscribirse. Ya, no sé, por desarrollo de velocidad en natación. Mi hermano se metió en ese entonces en fondo. Me gustaba y la tenía seco para natación. Yo dije, corta, yo no sirvo para natación. Cuando estábamos todos alistados, listo, ¡pum! Yo, por debajo, todo el estilo, y dije, bien, salgo, crawl. Y de repente una mirada, el otro y el toalla. Y yo creía que ya yo iba a mirar hacia atrás, iba todo allá. De 7 que nos tiramos al agua, yo digo 8 salí. Yo creí, y yo cuando ese rollo que no se pasaba en el agua, y le pataleo así, toda la técnica, salgo, y de repente, veo, pésimo. Dios nos da, Dios nos quita. Pero ojo, de verdad esos chicos retrocediendo, yo se lo digo como papá, tú lo tienes muy claro en tu escuela de fútbol. Comúnmente los papás cometemos un error, querer entregar el deporte de uno. Realmente un niño a lo mejor, si a lo mejor no es deportista, que practique actividad física. A lo mejor el cabro después, no sé, se va a inclinar por la actividad física. Mira, mientras no sea sedentario está todo bien. Está todo bien. Yo a mi hijo le digo yo, si tú no quieres ser de ningún deporte, es cosa tuya. Pero sentado en la casa no te voy a tener. Después cuando grande me voy a agradecer eso. Pero ahora, sentado en la casa. Lo vayan entendiendo. ¿Ya? El entrenamiento base, alrededor de los 8 a los 10 años, su duración de 4 a 6, el desarrollo de la forma general de las capacidades motoras dominantes en el deporte, prepara el organismo para poder soportar la carga de alto rendimiento. Es decir, en esta etapa, ya de a poco empieza a cimentar lo que más adelante, si él decide
ser un deportista de alto rendimiento, lo que va a sufrir si yo no cimiento esta base, difícilmente pues, cuando sea deportista de alto rendimiento va a poder lograr un desarrollo. Yo creo que tanto en el deporte individual como colectivo, y sobre todo en colectivo, yo digo en el fútbol no llega a los mejores, y eso lo dije el otro día, a veces no sé si lo dije acá, pero el fútbol llega a los perseverantes. Por lo general se cumple eso. Ustedes se ven en el barrio cabros extraordinarios, pero la delincuencia, que de repente no iban a entrenar, que se quedan aquí carreteando, eso marcó que dado esa perseverancia, de repente ha llegado un tipo que no era el mejor. No era el mejor. Y yo creo que eso pasó. Dale, ¿no? De acuerdo al entrenamiento especialización, ya acá hay un norte claro. Si el tipo va a ser, no sé, velocista en atletismo, empieza a tomar la especialización hacia allá. 3 a 4 años, recoger los entrenamientos generales vistos y previamente y se adoptan para darle una orientación específica a la disciplina deportiva. Empieza a tener opinión el deportista sobre su planificación. Yo digo que a través de esta edad ya empieza a tener un estrés el niño. Y ya los entrenamientos no son con gusto, ya esa etapa de ir a entrenar ya no empieza a ser tan alegre, aunque nosotros quisiéramos que él siempre disfrutara esa etapa, ya empieza a cambiar, ¿ya? Porque el alto rendimiento, digámoslo, te corta algo que te priva etapas tuyas. ¿Cuántos deportistas de cualquier índole? ¿Por qué Michael Phelps fumó marihuana en un momento determinado, le gustaba marihuana? Hizo cosas que no podía hacer. Si la última vez que él obtiene las medallas olímpicas, él en un documental establece que de los 345, 360 y tantos, todos los días del año lo entrenó. Todos los días. Y digámoslo, no es una persona vieja, es joven todavía. Quizás para la natación va a llegar un momento determinado que va a descender su curva de rendimiento. Pero a nosotros como ser humano, ¿cuánta juventud no se perdió? ¿Cuántos carretes, cuántos carretes familiares, a lo mejor pololas que no pudo tener en pos del deporte? Entonces, el alto rendimiento, nosotros vemos lo macro, la obtención de algo, pero trae ese deportista y una persona que se privó de muchas cosas. Quizás quería tomarse en un momento determinado un vaso de whisky y no podía, porque lo podía lesionar, lo iba a estancar. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos ver desde el punto de vista intrínseco. Por eso digo yo, a través de los 12 13 años ya este chico ya no es un niño común y corriente, ya se empieza a desarrollar en pos del deporte y bajo eso empieza a ver otras cosas, ¿cierto? Ya en la etapa de alto rendimiento, a 16, 18 años, 17, 18 años varones, se sigue deportista, entrenador posee. Eso es como la dos general. A nivel deportista, capacidades morfológicas y fisiológicas ideales. Miren, acá nadie fue de la fiebre, pero Julia Costa, ¿tú recuerdas? ¿Te acuerdas que Julia Costa mencionó cómo son los estándares en Cuba para la selección de futuros? Que para todos los deportes, pero él habló de la halterofilia, porque es su deporte. ¿Cómo él veía eso? ¿Cómo ya había la selección de que tú estás apto y tú no? Ya hablaba por esto. Lo primero, capacidad morfológica. El chico un niño era más o menos pequeño y tenía buenos rangos articulares, listo, chao. De una. Y de ahí formaba la especialización. Bueno, Cuba estamos claros, tiene una selección de deportistas innatos. De hecho nos regaló a un campeón mundial en halterofilia que difícilmente nosotros vamos a poder tener de forma hacia que sea chileno. Bueno, yo creo que Estados Unidos sufrió exactamente lo mismo en un momento determinado. Nosotros como estamos
con tanto inmigrante en el país, en un momento determinado, eso nos va a tener que entregar riqueza deportiva. No hay que mermar eso malo que anda de repente por ahí, hay que tomar lo positivo de los inmigrantes. En un momento determinado, en 10 o 15 años más, ¿cómo no va a salir un cabro bueno entre una cosa, un colombiano con un chileno, no sé, bueno, que sale con un cabro bueno? Tiene que haber. ¿Cómo no van a entregar un jugador de básquetbol de los venezolanos? ¿Cómo no van a entregar un halterofilista de los colombianos que son cabos en halterofilia? También que no tenemos, claro. La niña haitiana que adoptó un militar chileno, ella ahora es... Por eso, que si lo vemos en ese sentido, en el punto de vista genético, y que le pasó a Estados Unidos, a nosotros nos tiene que pasar eso. Nos tiene que pasar sí o sí. ¿Ahora cuánto? 15 o 20 años más. Así para ver todos estos resultados. Bueno, habla aquí fuerte ambición, capacidad de resistir, estrés de entrenamiento, acabado conocimiento del control personal, técnico con eficacia. Esto a nivel de revueltista, en alto rendimiento, eso no lo han entrenado. Bueno, aquí habla de planificación a mediano plazo. Tiene que ver cuando termina el ciclo olímpico, inicia el siguiente, ya empieza a planificar estos 4 años. Se puede llegar a la obtención de la performance planeando a través de la progresión de cargas. Cuando planifico un ciclo olímpico, ese es mi punto final. Pero también dentro de esta planificación, que es de 4 años, abordo también las pruebas importantes con la planificación. Por ejemplo, Usain Bolt, claro, su prueba más importante es volver al ciclo olímpico a obtener todas las medallas que obtuvo. Pero eso no quiere decir que dejar de lado los Grand Prix de velocidad que habían durante el circuito en Europa o no sé, en otras latitudes del planeta. Ya, una planificación anual. ¿Y si qué necesito para lograrla? Datos técnicos, físicos y psíquicos. ¿Ya? Planificación precedente, planificación anteriores, cuáles fueron los resultados a través de otras planificaciones, si se hizo bien, si no se hizo mal, qué puedo modificar. Fijar volumen e intensidades de carga, considerar distintos tipos de competencia, y por eso que cuando considero cierto tipo de competencia debo ver qué selección de periodización voy a utilizar. Lo hablamos de antes con Ítalo. Por ejemplo, ¿qué se le puede criticar a la planificación de más bien clásica? Que determina una prueba importante y merma las anteriores. Es decir, yo fijo en el tiempo una prueba importante, sin embargo, se le puede criticar que hay otras pruebas que no tienen tanto significado, sin embargo, te pueden entregar cosas. Voy a ir para el fútbol. Ya, mi consecución más importante es obtener, qué sé yo, la Premier League. Ese es como el punto donde yo planifiqué que va a ser el punto más importante, el neurálgico. Sin embargo, no sé, pues, está la Copa de Inglaterra, está quizá mi equipo se proyectó a la competencia de la Europa League. Entonces la TR, que es una planificación contemporánea, estructura eso. Entonces toma todas estas pruebas que son importantes. Es lo que hablábamos la semana anterior. Por ejemplo, un tenista no tiene una competencia, sino que está siempre compitiendo semana a semana o cada 2 semanas está tomando los eventos que él planificó que eran importantes. Entonces, ATR como definición es la planificación de varias competencias. La TR como definición es acumulación, transformación y realización. Ese es como definición. Al ser contemporánea, establece que te va a servir hoy en día para los distintos tipos de competencias que puedas tener, y no una. ¿Vale? Nunca olvidar al planificar. Orientación de la planificación hacia la cualidad física que necesito. ¿Ya? Por ejemplo, si yo planifiqué para un halterofilista, primero, saber del deporte. Segundo, cuál es su cualidad física que más necesita. Estamos claros que lo que más necesita es fuerza. No dejo de lado la flexibilidad, que es un componente prioritario para la obtención de la fuerza. Es
es algo irrisorio trabajar fuerza si no trabajo flexibilidad. ¿Cómo quiero aumentar la fuerza si no trabajo flexibilidad? Lo que les dije, el tema de la flecha. ¿Se lo dije a usted o no? Un arco de flecha. Si yo no trabajo la flexibilidad de ese arco, la flecha va a salir ahí. Si yo giro y he trabajado la flexibilidad, la flecha va a salir con mayor longitud. Es lo mismo con la fuerza. Si yo quiero trabajar los rangos de mi fuerza, ¿ya? Voy a poder levantar más automáticamente. Comúnmente eso, cuando uno accede a un gimnasio, no trabaja la flexibilidad. Y es algo que está mal. Está mal. Un halterofilista, los rangos de fuerza, por ejemplo, en el cinturón escapular son extraordinarios. En el hombro, una pasada acá, olvídense. En cambio, por ejemplo, si hiciera ese movimiento, una persona que está comúnmente haciendo en el gimnasio, que están con disminución de rango, no llegan acá. No pueden. Si quisiera aumentar la fuerza con ello, en un cierto movimiento no van a llegar. Entonces tiene que ser específica la fuerza que necesita para el deporte. Profesor, y para ese mismo halterofilista, ¿puedo desarrollar la resistencia en un periodo de base? Para que me soporte las cargas en este periodo base. Y puede ser mínima, es un sustento de la resistencia. Después voy transformando a la cualidad que más necesita, que es la fuerza. Y después con un derivado la fuerza explosiva. ¿Ya? Desarrollo armónico de todas las cualidades físicas. ¿Ya? Y toda planificación está abierta a ser modificable y flexible. Planifiqué para ello. Tengo una competencia o simplemente no compite y él entrena y tengo que planificar porque él va al gimnasio. Y en un momento determinado se lesiona. ¿Y qué pasó con mi planificación? Por eso que habla el tema de la flexibilidad. ¿Ya? Tiene que ser modificada y flexible. ¿Ya? Porque puede estar sustenta a que algo pase con nuestro entrenador o con mi entrenador. Me voy a recordar un señor que estaba dirigiendo a Colo-Colo, que colocó ruda y una cuestión para que ganara. ¿Te acuerdas? En un momento determinado, cuando recibe el equipo, no empezaron a acompañar los resultados. Él lo acompañó con temas de beneficio, poco menos. Pero principalmente abogaba a cosas. Deterioro psicológico de los jugadores, físico, principalmente. ¿Qué hizo él? Modificó, yo creo que no es, pero su preparador físico, conjunto, esta estructura que tenían. Él tenía el juego planificado, en ese caso que era un torneo corto, de un semestre, de un macrociclo de un semestre. En un momento determinado, no lo acompañaron los resultados y hizo todo. Había un receso, parece por fecha FIFA. ¿Qué hizo él? Una mini pretemporada. Modificó, porque los resultados no lo están acompañando, y sobre todo en temas físicos, recuperó a los que estaban mal físicamente, recuperó a los lesionados, y a los que estaban jugando, los volvió de nuevo a hacer un cúmulo para poder terminar el año bien. Y ahí empezaron a comprar los resultados. En realidad era un tema físico y táctico. ¿Ya? Pero si nos vamos nosotros al lado de la preparación física, claramente había un deterioro. Hay una disminución de rendimiento. Entonces aprovechó esa 2 semanas para terminar el día siguiente. Tuvo 2 semanas para hacer ese proceso de... Sí, porque por ejemplo voy a tomar un jueves partido y al día martes el otro partido por fecha FIFA, como eran 2, entonces tenía 2 semanas. Esas 2 semanas trajo, profesor, le tengo una pregunta, dígame señor. ¿Cómo podemos parcelar esos 2 microciclos que trabajó? Yo lo quería la primera semana físico, muy físico. Y la segunda semana transformo la fuerza y lo cerco lo que es la regla de competencia. En esas 2 semanas. Primera semana, un periodo de base de ello. Vuelvo a trabajar la fuerza, vuelvo a trabajar la resistencia. Transformo la resistencia aeróbica en aeróbica. Trabajo las fuerzas que estaban de fuerza resistencia, fuerza máxima, y empiezo a transformar hacia fuerza explosiva y fuerza rápida. Y en la segunda semana, claramente empiezo ya a acumular trabajo táctico, físico-técnico también, en esa semana, porque tengo que acercar a los entrenados a la realidad de competencia. Entonces ahí aparcelamos esas 2 semanas que tuvo descanso. ¿Ya?
Dígame ahora. ¿Uno en el fútbol busca un pic de rendimiento en una fecha puntual o busca que, por ejemplo, ya cuando empieza el campeonato, llegar con a ese pic y mantenerlo durante toda esa liga? Porque el fútbol es mucha... Mire, en periodo de competencia, y esto va para cualquier competencia, comúnmente cuando tú planificas, ¿ya? Acá está tu comienzo, por lo general las curvas de rendimiento van a empezar a decaer. Algunos equipos y algunos entrenados tardan menos o algunos se dan más a pique, por variables, por distintas variables. Lo que uno hace con ellos es mantener esa curva de rendimiento. Si tú me dices por qué, habría que analizar. Pero por ejemplo, en la pretemporada, cuando ya empieza la fecha 1, ¿cierto? Casi nunca llegan bien, nunca llegan a su máximo rendimiento en la fecha 1, siempre andan como un poco lento, un poco duro. No, le llaman que andan un poco toscos. Para la quinta fecha ya empiezan a tener su pico de rendimiento. Y ahí buscan... Depende de los equipos. Está dado con la planificación. Pero eso que habla el compañero es relacionado en base a ese deporte del fútbol, no relacionado con el físico, sino relacionado con el fútbol prácticamente, sino con la técnica. En ese sentido llegan duro, no con el físico. Lo que pasa es que netamente físico, a nivel físico están donde quieren estar. Van a llegar 10 veces a tirar un centro. Ahora, que no le llega a tu 9 es otra cosa. Le pasa de largo, no hay sincronización, las coberturas van a ser bien. Eso es bien. Lo que pasa es que todavía no hay una fineza, les pasa a todos los equipos. Quizás pasa también en artes marciales, quizás pasa también a nivel de otros deportes. No vas a estar fino, porque vienes con un cúmulo de trabajo, que lo que se está haciendo es tratar de transformar esos trabajos propios del deporte. Pero es porque tienes cúmulo de trabajo. Lo mismo, hace esta realidad. Tú te bajáis del gimnasio, terminaste de hacer hoy día pierna, ¿cómo bajáis la escalera? Casi así. Es lo mismo. ¿Ya? Y hay etapas después de recuperaciones y todo lo demás. Pero se entiende eso, o sea, es normal que ocurra. Algunos despiertan antes, otros tardan más en tomar esa fineza del deporte. También va a pasar que algunos se van a caer antes y otros se van a caer después en términos de la curva de rendimiento. Pero todo lo que hace uno... En el fútbol uno busca la parte física, la parte táctica y cuál es lo que táctico y técnico. Físico, técnico. En el fútbol tú buscas de todo porque es un deporte colectivo. Busca lo psicológico, no es pega tuya. No es pega tuya. Que se entrelaza es otra cosa. Si nosotros analizamos de la pega de nosotros, en la parte física. La parte táctica y técnica ya depende del técnico. Eso no es tu pega. A ti te interesa si el técnico a ti te pide, ¿sabes qué? Quiero que nuestro volante externo, nuestro lateral, nuestro extremo derecho lleguen y hagan el retroceso como debe ser. Eso es tu pega. También se puede trabajar la parte táctica con la parte física a la misma vez. Claro, pero esos son trabajos que tú tienes que aunar esos trabajos con el técnico. Y eso tiene que ver con el principio de la individualización. Que cada individuo tiene que tener una planificación distinta de acuerdo a lo que... El arquero no va a entrenar contigo. Y de hecho, mis volantes mixtos, mi contención, muchas veces van a tener más fondo que, por ejemplo, que mi central. Mi 9 va a ser más explosivo, pero no va a tener la misma resistencia que mi lateral derecho. De hecho, yo muchas veces, cuando hago pruebas en la mañana, cuando lo hago correr, el otro día, el día de la mañana voy a tomar una sección mía, hice hacer trampos fraccionados. Los que más respondieron eran los volantes que juegan en tercera, algunos. Sí, están acostumbrados a correr, a tener pocas rotaciones, vuelve a correr. A correr a alguien que me hace, no sé, por lanzamiento de la bala, a la cuadra siguiente se me viene vomitando.
Es interesante todas esas conversaciones del punto de vista físico. Hace un año atrás yo tomé un test, se llama el test de 300 metros, ¿se lo comenté eso? Tampoco. Es que muchas veces lo converso, pero no me recuerdo a quién dónde lo voy a haber hablado. El test de 300 metros, o test australiano, o test de 300 metros ida y vuelta. ¿Lo conté eso? Sí. Ya ve que se lo conté. Y de repente converso cosas. Y el que más resultados tuvo con eso fue un boxeador que tenía yo y un cabrón que jugaba básquetbol. Tenían esa familiarización y de la tolerancia al ácido láctico. Los otros no. Y no es chiste eso, chiquillos. De 10, 8 estaban vomitando en el parque O'Higgins. 8. Por decir un número. Terminan la prueba, aparte que todo descoordinado. Cuando ves el ácido láctico y cuando estáis con esa situación de que se empieza a salir por el ojo, terminan así casi sin caminar como en la luna. Y yo los miraba para allá y terminaban ¡guau! Vomitando. Era un bonito espectáculo. Y terminamos. No, no lo voy a dejar de